Podemos ver un cenote, podemos ver la fauna, podemos ver la flora. En las cuestiones de sol y playa, pues podemos ver el mar, podemos ver el arrecife, pero hay muchas cosas que no vemos, que están abajo de nuestros pies y que ahí están. Y el que no verlos no quiere decir que no existan. Entonces, todas estas cuestiones que están abajo están teniendo serios deterioro por el turismo masivo que se está moviendo en todos lados y simplemente que no sabemos lo que hay ahí abajo. Entonces, siguiente, por favor. A partir de todo esto, el año pasado empezamos con una serie de investigaciones en Quintana Roo y en Yucatán para tratar de indagar cómo está este mundo subterráneo. Entonces se formó un equipo multidisciplinario de geólogos, de arqueólogos, biólogos, licenciados en comunicación, buzos, espeleólogos, y entre todos hicimos un plan dirigidos por el doctor Guillermo de Anda para empezar exploraciones en todo este mundo subacuático a diferentes profundidades, en muy diferentes cuevas del estado, tanto secas como inundadas, para empezar todo este proceso y ver qué hay abajo de nuestros pies y realmente empezar a ver, como decimos ahí, a tener una responsabilidad ética y un cuidado, porque la repercusión que puede tener el envenenamiento o la contaminación de este acuífero, pues repercutiría simplemente en todas las actividades turísticas que tenemos aquí en el estado. Entonces, como antecedente, eso es lo que estamos tratando. Entonces, nuestro interés primero era conocer el estado químico de las aguas del acuífero Maya. Cuánto cloro tienen, si tienen bacterias de excremento humano, si tienen nitratos, si tienen nitritos, si tiene fosfato y una serie de elementos químicos que nos iban a indicar el grado de salud de esas aguas. Otra cosa que desconocíamos era cuáles son los valores del agua pura de los cenotes de Quintana Roo. Si bien hay algunos estudios que se han hecho en cenotes muy particulares, sobre todo en zonas de densidad turística, que nos hablan de ciertos parámetros de esta agua, pero se desconocía cómo estaba, por ejemplo, el contenido de pureza que tenía el agua de los cenotes de Morelos, o de Carrillo Puerto, o de Lázaro Cárdenas, y cómo podíamos hacer una comparación para ver cómo estaban los cenotes de Playa del Carmen, de Tulum, que ya están más cercanos a zonas urbanas y que definitivamente están teniendo un impacto por todas estas actividades turísticas. Entonces, lo primero que se planteó en el gran proyecto era iniciar los análisis del agua de todos estos sitios para sacar un parámetro natural y ver los valores de esta agua. Para hacer esto había dos caminos: o traer el agua de todos los cenotes a los laboratorios del Tecnológico para hacer los análisis, o conseguir equipos de nueva tecnología para llevar estos equipos a donde están los cenotes y hacer los análisis en ese lugar. Esta segunda opción fue la que escogió National Geographic, para lo cual nos dimos a la tarea de buscar en diferentes países la nueva tecnología que hay para hacer análisis de agua in situ y poder traer esos equipos nuevos tecnificados con computadoras para poder usarse en el campo y poder tener valoraciones exactas en el lugar donde está el agua para poder empezar a tener estas medidas del agua en toda la península de Yucatán. Y así es como empieza este gran proyecto, que conforme fue pasando el tiempo fueron saliendo cosas maravillosas que ni nos imaginábamos y de las cuales vamos a presentar algunas de ellas en esta plática. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, las personas que participamos aquí, hay muchas instituciones. Es un proyecto que requiere muchos recursos, requiere vehículos, requiere grandes equipos de buceo, de video, cámaras, transporte, alimentación de un gran número de personas. Entonces, como la parte tecnológica y de académica, está la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y el Tecnológico de Carrillo Puerto. Dentro del patrocinio de los dineros está el Banco de Desarrollo de América Latina, está The Aspen Institute, que dirige un personaje muy importante aquí de México, está también National Geographic, está el Grupo Salinas y por supuesto el INA, que es el rector de todos estos trabajos. Sabemos que todo esto es un patrimonio nacional y es dirigido por el INA. Entonces son las instancias que están integradas en este gran proyecto del acuífero Maya. Siguiente, por favor. Como hablamos, habría que empezar con estos valores fisicoquímicos para ver las condiciones del agua del acuífero Maya en la península de Yucatán. Siguiente.
Entonces aquí lo importante era la metodología. Estos son algunos de los equipos que pudimos conseguir, los trajeron de Alemania, donde ya son equipos computarizados, son equipos mini laboratorios que tienen todos los componentes, y estos se pueden cargar muy fácilmente, llevar a los lugares donde se están haciendo los estudios, y en 2 horas podemos hacer un análisis total de todos los elementos, lo que son cloros, temperatura, nitratos, nitritos, pH, fosfatos, etcétera, de elementos, y esto resultó muy cómodo y muy fácil de usar, y es lo que estamos utilizando ahorita en todos los recorridos que hacemos dentro de los cenotes y los cuerpos de agua que forman el acuífero Maya. Y nuestra metodología fue por colorimetría visual, que es a través de una computadora que evalúa el color de la muestra de acuerdo a lo que tiene, y la otra tecnología fue por análisis volumétrico, también, que es una tecnología química que nos da estos valores que queríamos conocer. Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo los aparatos, ahora nos dedicamos a recorrer diferentes cenotes, ojos de aguas, lagunas, cuevas subterráneas, cuevas secas, lugares poco accesibles, donde pudiéramos tomar todas estas muestras de agua. Siguiente, por favor. Y poder ir haciendo los análisis en diferentes lugares. Siguiente. Para esto nos dimos a la tarea de recorrer toda la península de Yucatán en muy diferentes lugares con todos los equipos para empezar a hacer todos estos análisis. Siguiente. Y bueno, con el tiempo fuimos viendo que aunque estuviéramos en Morelos o estuviéramos en Lázaro Cárdenas o estuviéramos en Carrillo Puerto, lugares que están a cientos de kilómetros separados, los valores químicos que nos estaba dando el agua eran los mismos. Entonces esto nos probaba que había un parámetro natural de las aguas puras de la península de Yucatán que nos podían marcar ese valor que nosotros queríamos saber, para de ahí partir y seguir haciendo comparaciones con otros cuerpos de agua. Siguiente, por favor. Entonces hubo que hacer muchos análisis en muchísimos lugares para poder tener unos resultados de esto. Aquí estamos, por ejemplo, en el cenote de Civichaltún, en Yucatán. Siguiente. Aquí estamos en las selvas acá de Siancán, rumbo a Vigía Chico. Siguiente. Hubo algunos cenotes en los que tuvimos que meter bombas de agua para sacar el agua de a profundidades de 40 y 50 metros y ver si coincidan los valores de muy abajo de la superficie a los que estaban inmediatamente arriba. Entonces pudimos comparar que eran muy diferentes los valores que estaban abajo y los que estaban arriba, los que nos indicaba que había corrientes subterráneas que están alimentando esto y que estaban cargando algunas sustancias químicas que no son muy bienvenidas. Siguiente. También tuvimos que bucear. Había lugares donde había que sacar diferentes muestras a 1 metro, a 5 metros, a 20 metros, a 30 metros, para ir haciendo estos análisis y tener una visión exacta de las diferentes profundidades que guardaba esta agua. Siguiente. Siguiente. Hicimos varios campamentos también en las diferentes selvas de los diferentes municipios para poder recorrer estos lugares y estar in situ en los lugares exactos para hacer estos muestreos. Siguiente. Posteriormente, para hacer los análisis bacteriológicos requerimos de un laboratorio. Para esto utilizamos las instalaciones del Tecnológico de Carrillo Puerto, donde hicimos los análisis bacteriológicos. Esto es para ver si el agua está mezclada con bacterias del excremento humano, que es un problema muy grande aquí en Quintana Roo. Cuando el agua está mezclado con bacterias del excremento humano, quiere decir que hay fosas sépticas, que hay drenaje que no se está llevando a cabo, que hay basureros, que hay desperdicios, etcétera. Y si el acuífero, que está conectado todo, está teniendo bacterias de excremento humano, pues quiere decir que se están distribuyendo por todos lados. La siguiente. Entonces, estos análisis bacterianos, aquí tenemos la prueba que se hace. Los frascos que tienen color amarillo son frascos que dieron negativa la prueba de bacterias coliformes, y el frasco que lo tiene verde dio positivo. Ese ejemplo, por ejemplo, es un pozo de Carrillo Puerto. Ahí nos habla, esa agua se usa. Entonces la gente desconoce que ese pozo tiene bacterias coliformes. Es una ciudad, es un centro urbano. Afortunadamente estas pruebas no las encontramos en aguas naturales de la península, solamente en centros urbanos. La siguiente, por favor. Bueno, los resultados en los primeros 30, 40 análisis que hicimos son numéricos, quizá no les diga nada a ustedes, pero ahí nos indicó todos los resultados y nos indicó también el estado de salud del acuífero Maya aquí en la península. Siguiente. Bueno, estas tablas están raras, pero aquí les puedo decir
que los valores que podemos observar aquí en casi todos los números son similares, y son cenotes y cuerpos de agua que están separados a cientos kilómetros entre ellos mismos. Entonces esto es una prueba que las aguas naturales del estado de Quintana Roo, que no están cerca de los centros urbanos, aún, ¿verdad?, tienen las características naturales de un agua pura, y eso nos los dieron estos análisis. Posteriormente empezamos a muestrear cerca de Tulum, cerca de Playa del Carmen, cerca de Carrillo Puerto, pero ya en lugares urbanos. Siguiente. Y bueno, rápidamente empezaron a ver los cambios de los valores. Tenemos, por ejemplo, en el A17. El A17 es los pozos de donde sacan el agua de Tulum. Fuimos a muestrear las tuberías y los cenotes donde sacan el agua de Tulum. La primera columna de la izquierda nos da unos valores, por ejemplo, el pH de 6. Un pH de 6 nos indica que es un agua ácida. El agua ácida disuelve el carbonato de calcio y disuelve conchas, disuelve todo. ¿Cómo es posible que abajo de Tulum se haya convertido el agua en ácida? Para convertirse millones de litros en agua ácida, tiene que haber un contaminante de millones de litros que esté haciendo este cambio. Lo encontramos, ahorita vamos a verlo. Pero bueno, aquí están los valores, y los demás valores también en diferentes lugares nos hablan de un gran contenido de nitratos. Los nitratos son el resultado también de conexión con fosas sépticas, de conexión con sitios agrícolas, de drenaje mal enfocado. Y tenemos otros datos de fosfatos también. Tenemos también bacterias coliformes, lo que nos habla de que en estos cenotes cerca de Tulum ya tenemos contaminación de bacterias del excremento humano hasta lo más profundo. ¿Cómo han llegado allá? Pues si todos los canales y todo el sistema acuífero está conectado, pues si tú lo echas aquí, lógico va a salir por allá. Entonces todo esto que estamos oyendo y que estamos viendo son cosas nuevas que anteriormente no se sabían. Vamos a quitar estos números que están ahí. Siguiente, por favor. Entonces esto es nomás para saber. Vean, este está siendo el gran problema del acuífero Maya. Este basurero es el de Tulum. Abajo de Tulum pasan los ríos subterráneos más hermosos de la península y se están llenando. Cuando llueven, todo esto que vemos aquí actúa como una esponja, absorbe todo el agua y lentamente la va escurriendo al acuífero, va pasando. Y esa es una de las razones por qué el agua en ciertas partes de Tulum está ácida. Ahora, este fenómeno es todo el año. Esto pasa principalmente en la época de lluvias, en la época de turismo alto, cuando hay mucho más desperdicios del turismo y cuando hay mucho más agua que produce estos líquidos llamados lixiviados, que son los que escurren abajo. Pero tenemos estos grandes tiraderos en Tulum, en Playa del Carmen, en Carrillo Puerto, en Cancún, y todo esto está envenenando el agua que estamos tomando. No lo vemos, no lo sabemos, pero está pasando. Entonces estamos viendo solamente lo de arriba, y abajo casi nadie se mete a ver lo que está pasando. Entonces, este basurero de Tulum, ahí está, y abajo, vean lo que encontramos. Siguiente, por favor. Con los buzos del equipo, los buzos arqueólogos, encontraron abajo del cenote del basurero de Tulum este cráneo. Aparentemente está afuera, pero está abajo del agua. Es un agua transparente en ese lugar. Y si vemos al lado derecho, tiene unas concreciones de carbonato de calcio que se le hicieron cuando esa cueva estaba seca. Esta cueva está inundada, entramos buceando ahí. Se supone que las cuevas de Quintana Roo se inundaron hace 12,000 años, cuando fue la última era glacial. Estas cuevas que ahora están inundadas, en otro tiempo el nivel del mar era mucho más abajo, antes de la era glacial. Cuando se derritieron los hielos, subió el nivel del mar. Y estas cuevas hace 12,000 años estaban secas, y fue cuando estos hombres entraron ahí. Pero no solo eso, para que esa concreción de carbonato de calcio se haya formado, ese cráneo tuvo que estar expuesto en la cueva seca durante varios cientos o miles de años, para que esas gotas que caen como estalactitas de arriba de la cueva empezaran a formar en el cráneo esta especie de estalactita. Entonces, si sumamos los 12,000 años que tiene abajo del agua, más otros posibles miles de años que tuvo cuando la cueva estuvo seca, estamos hablando de restos de hombres que no checan muy bien con las teorías del hombre en América. Entonces esto es trascendental, y más trascendental es que está abajo del basurero de Tulum con un pH de 6. Entonces no puede ser, ¿verdad?, que no
estemos dándonos cuenta a través de los gobiernos municipales, estatales, federales y los que sean de otro planeta, de todo lo que tenemos aquí. Seguimos utilizando las técnicas más arcaicas que existen en este planeta en el siglo XXI para el desecho de la basura. Y hemos visto cómo en otros países la tecnología, el reciclaje, la participación de la ciudadanía está ayudando a esto. Aquí ni siquiera hay unas vistas de políticas públicas para cambiar la manera en que seguimos tirando los desechos, la manera más ridícula y la manera en que estamos envenenándonos nosotros mismos. Y no nomás eso, siguiente por favor. Siguiente. No, antes. Ahí tenemos el maxilar de un gonfoterio. Abajo están los dos buzos y abajo está el maxilar, se le ven los dientes. El gonfoterio era un pariente de lo que llamamos elefante. Esos animales ni siquiera se sabía que existían aquí. Y ahí están sus restos abajo del acuífero Maya. Y no nomás eso, hemos encontrado perezosos gigantes, osos de extrañas especies, esqueletos que están ahí que no sabemos ni lo que son, restos también de otros hombres antiguos más conservados, que ponen en entredicho si realmente esas migraciones fueron las que se hablan cuando los enseñaron en la escuela, que vinieron por el estrecho de Bering, o si ellos ya estaban aquí cuando los otros llegaron. Es parte de lo que se está haciendo en este gran proyecto del acuífero Maya. Por eso está National Geographic y todas estas instituciones metiéndose ahí, porque todos estos descubrimientos es algo nuevo. Entonces el gonfoterio, como otro de los elementos guardados durante miles de años abajo de un agua rica en carbonato de calcio de poca corriente, que ha sido el instrumento, el vehículo que ha servido para que estos restos queden conservados durante estos miles de años. Siguiente. Bueno, ahí rápidamente un cuadro. Estamos en el presente, en el Holoceno. Hace 10.000 años era el Pleistoceno, y un poco más abajo, que sigue siendo el Pleistoceno, es de donde son estos restos que estamos encontrando. Estamos en el periodo cuaternario de la era cenozoica. Entonces nuestros periodos no pueden pasar hasta el Plioceno, que ya son de millones de años. Estamos hablando de miles de años entre el Pleistoceno y el Holoceno, que son las eras que estamos viviendo en la actualidad. Son nombres raros, pero es interesante que veamos nuestro periodo, dónde está la humanidad en este tiempo y cuánto ha pasado desde que la vida empezó, 55 millones de años, hasta donde estamos en el presente. Siguiente, por favor. Bueno, también hemos hecho, aquí hablamos de las posibles trayectorias de migración del ser humano al continente americano. Son 3 las teorías que se defienden. Una dice, la más conocida, acepta que partieron de Siberia y cruzaron por el puente de Beringia. Otra habla de que grupos polinesios partieron de las islas de Oceanía y cruzaron el Océano Pacífico. Y otra habla de grupos solutenses partiendo de lo que hoy sería territorio de Francia y España, cruzando por Groenlandia. Entonces realmente no sabemos cuál de estas teorías podemos hablar de lo que estamos descubriendo, pero lo que sí es cierto es que los análisis genéticos que se piensan hacer de estas, algunas muestras, pues nos hablarán del origen genético de estas migraciones y podremos deducir de dónde vienen estas corrientes de hombres, si son realmente las que hablan las teorías del poblamiento de América o si son migraciones que vinieron de otro lado para poblar este lugar. Siguiente. Bueno, ahí tenemos un dibujo de la CONABIO, la Comisión Nacional de la Biodiversidad, donde se muestran algunos ejemplares de la fauna pleistocena que vivió en estos lugares hace miles de años. Como podemos ver, son especies que ni siquiera se parecen a las que tenemos ahorita, que son especies que ni siquiera nos imaginábamos que vivían aquí, y menos que sus restos están abajo de nuestros pies, esperando ser descubiertas y escribir otra grandiosa historia, aparte de la que ya tenemos de la cultura maya y de todo lo que está pasando ahorita. Pero esta historia es mucho más antigua que la cultura maya. Entonces, aparte de esa gran historia de la cultura maya, tenemos otra historia todavía mucho más antigua que nos está sacando a la luz todos estos descubrimientos. Siguiente, por favor. Bueno, otra visión también de la fauna del Pleistoceno. Podemos ver ahí los animales. Los gonfoterios son como el elefante pequeño, que está el gris del lado izquierdo inferior, es parecido a ese. Tenemos también otras aves gigantescas y hemos encontrado también restos de animales, como les contaba, que no sabemos qué son. Habría que hacer un estudio más profundo para ver detalladamente los cráneos y poder decidir o
clasificar exactamente esa fauna antigua. Siguiente. Bueno, aparte de todos estos descubrimientos, pues claro, hemos estado inmersos en también la cultura maya, porque estas cuevas, aparte de guardar los restos de hombres de 15,000 años, guardan restos de los últimos habitantes de la península, que fueron los mayas. Pero ahí ya nos remontamos a 2,000, 3,000 años, o si fue el periodo clásico tardío, un poco menos. Siguiente. Entonces, abajo del agua también encontramos grandes restos de la cultura maya. Todas estas cuevas anteriormente no podemos saber si estas ofrendas las hicieron con las cuevas inundadas o si las hicieron después, porque es muy temprano, 3,000 años que tienen los mayas, 2,000, 1,000, estas cuevas ya estaban inundadas. Entonces lo más probable es que muchas de estas ofrendas que están ahí las metieron cuando estaba ya inundado, o en lugares donde estaba seco y con el tiempo se ha inundado de nuevo. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, todas estas vasijas, según los arqueólogos del grupo, el doctor Guillermo de Anda, Dante García y los que trabajan en el equipo, son vasijas que no son de uso cotidiano. Podría hablarse, según las opiniones de ellos, de cierto tipo de vasijas ceremoniales, lo que prueba que esos lugares no eran para vivir, sino eran lugares donde se hacía cierto tipo de ofrendas o de manifestaciones culturales o naturales de la gente que vivía ahí. Es lo que se interpreta. Podemos ver esa vasija, olla ricamente ornamentada, pintada de anaranjado con el mate negro. Siguiente, por favor. Y bueno, restos de toda esta cultura maya podemos encontrar también. No es rara la expedición que va uno por las cuevas de toda esta zona donde no encuentra algunos restos de la cultura maya mucho más nuevos. Siguiente. Bueno, también aquí hablamos rápidamente de la flora que está alrededor de todos estos cuerpos de agua, de los cenotes, de los ojos de agua, de las lagunas. Es una flora que está muy conservada. Afortunadamente no encontramos ningún peligro en esta cuestión de lo que es la flora. La siguiente, por favor. Lo mismo la fauna de los cenotes, los peces. Tenemos animales muy raros, como la anguila ciega, como la dama blanca, que son especies endémicas que viven en la oscuridad perpetua, y que cualquier fluctuación química del agua en la que viven sería lo último que pudieran tener, porque morirían. Son especies endémicas que han tenido una evolución de miles de años, descienden de especies marinas según los estudios que se han hecho, pero se han adaptado totalmente a la oscuridad perpetua. Esto es, han perdido los ojos, han perdido el color y han desarrollado nuevas estructuras y nuevas funciones de su cuerpo para poder reproducirse en la oscuridad, para poder buscar su alimento, para poder defenderse. Todo esto en la oscuridad perpetua. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está uno de estos peces, es la dama blanca. Como pueden ver, su cabeza no tiene ni siquiera las marcas de los ojos. Siguiente. Son especies endémicas muy, muy especiales que han evolucionado a través de miles de años y que viven aquí. Estas especies anteriormente se encontraban en cuevas de Cancún, de Playa del Carmen, pero con el tiempo y la contaminación han desaparecido. Siguiente. Siguiente. Diversas especies de camarones ciegos también que habitan estos lugares, muy características. Siguiente. Bueno, como espagueti blanco que se ve ahí es una anguila, no se ve muy claro. La anguila ciega es un habitante increíble, es un pez, un habitante de estas cavernas también. Se encuentra en lugares ya muy exclusivos porque es un habitante muy frágil. Siguiente. Y bueno, los murciélagos pues son habitantes que tenemos en todas las cavernas de Quintana Roo. Es el elemento primordial que mueve la energía, mueven frutos, sacan frutos, y ellos son los encargados de mantener todo este ciclo. Siguiente. Muchas especies de murciélagos tenemos, simplemente en la cueva de Cantemó hay 7 especies solamente en ese lugar. Siguiente. También hemos tenido la oportunidad de encontrar esta serpiente, que es una serpiente nueva registrada para Quintana Roo, la nauyaca naricilla. Originalmente conocíamos aquí la nauyaca real, que es la nauyaca grande, y esta otra endémica que es la nauyaca yucatánica. Eran las 2 especies de Quintana Roo. Ahora sabemos que hay 3, se une la nauyaca naricilla. Siguiente, por favor, que también es un habitante de Quintana Roo. Aquí la agarramos desayunando.
Bueno, entonces, como otra de las especies que se han encontrado con este trabajo de clasificación del acuífero maya. Siguiente. Pero definitivamente hay dos hallazgos que han marcado la pauta en este acuífero maya. Uno es el descubrimiento de la cueva de Cantemó y otro es el descubrimiento de los estromatolitos de la laguna Chichancanab, que son dos descubrimientos que han puesto a nivel mundial, se han hecho videos y han ganado premios y todo. Por lo siguiente, pasamos la que sigue. La cueva de Cantemó es un lugar maravilloso donde adentro habitan las serpientes colgantes, las ratoneras manchadas. Estas serpientes todas las noches se descuelgan y cazan a los murciélagos volando vivos, los atrapan. Siguiente. Este descubrimiento lo hicimos ya hace tiempo. Aquí estoy con el arqueólogo Guillermo de Anda, que es el director de este proyecto, con el que hemos estado haciendo todos estos trabajos. Siguiente. Y bueno, cuando encontramos este descubrimiento en Cantemó, lo estuvimos estudiando por 4 meses seguiditos sin haber hecho ninguna comunicación, porque realmente consideramos que era un descubrimiento único en el mundo, y así fue. En el 2010 filmó Discovery Channel todo el proceso de las serpientes colgantes y ganamos el Top 10 de 2010 como uno de los videos de mayor audiencia en el mundo durante ese año. Siguiente. Ya con este descubrimiento de la cueva de las serpientes colgantes, ahora es un proyecto ecoturístico donde la gente va a observar este maravilloso fenómeno. Puedes pararte en la cueva y ver lo que pasa ahí con lentes de visión infrarroja, porque si dejábamos esto a libre albedrío de la comunidad, nadie lo iba a cuidar. Entonces, cuando hicimos el estudio de investigación y que descubrimos todo esto, dijimos, bueno, ¿cómo podemos aplicar un descubrimiento de esta naturaleza para que la comunidad se vea beneficiada? Y así se creó el proyecto ecoturístico de Cantemó, con una capacidad de carga reducida de 5 personas por día, que pueden entrar a la cueva a ver el maravilloso fenómeno de las serpientes colgantes. Siguiente, por favor. Entonces, este ha sido uno de los descubrimientos más fantásticos que hemos hecho en las cuevas de Quintana Roo, el fenómeno de las serpientes colgantes, que no se repite en ninguna parte del mundo. Si bien en Tasmania y en Cuba hay otras cuevas que guardan algunos pitones o algún tipo de boas, no es lo mismo como se desarrolla aquí. Estas serpientes viven, se reproducen, comen y viven adentro de la cueva. Y en los otros lugares, en otras partes del mundo, tienen otra dinámica, no es lo mismo. Entonces este descubrimiento, siguiente por favor, como les comentaba, está abierto al público. Cantemó está un poco retirado de aquí, hay que ir a Carrillo Puerto. Después hay que viajar rumbo a Mérida, la carretera Tsiuché, y en Tsiuché de ahí está la desviación a Cantemó para ver el maravilloso espectáculo de la cueva de las serpientes colgantes. Siguiente. Las serpientes son inofensivas y han encontrado en la temperatura de la cueva, que es constante, alimento los 365 días al año y no tienen depredadores. Entonces son las hipótesis que manejamos en el libro que se escribió sobre esto, de la razón por la cual están estas serpientes allá adentro, porque debe haber una razón. No llegaron porque las invitaron, llegaron porque hay una temperatura constante entre 28 y 30 grados todo el año. Para un reptil es fantástico, no tiene que andar sufriendo fríos, ni calores, ni enfriándose, ni calentándose. Otro, tiene 7 especies de murciélagos para escoger cualquiera la noche que tenga hambre. Segura su comida, no tiene que andar correteando pájaros ni ratones por allá afuera. Y la otra es lo más alto de la cadena alimenticia, no tiene depredadores. Si anduviera afuera, tiene que cuidarse del gavilán, del águila y de otros que se la quieren comer. Acá adentro no pasa eso. Entonces creemos que esas 3 razones son por las que esas serpientes están instaladas ahí en Cantemó. Siguiente, por favor. Y bueno, también encontramos que en esa cueva, como todos sabemos, anteriormente aquí la península fue fondo marino, encontramos una gran cantidad de fósiles en el área también que nos prueban la vida pasada que vivió hace también muchos años aquí en la península de Yucatán. Los fósiles de la cueva de Cantemó. Siguiente, por favor. Y bueno, otro descubrimiento que hicimos fue aquí en la laguna Chichancanab. La laguna Chichancanab es un vaso lacustre aislado y es la segunda laguna más grande de la península de Yucatán después de Bacalar. Es una laguna de agua dulce que los estudios que se han hecho comprueban que hace 8,000 años, por sedimentos que han encontrado abajo y organismos, era agua salada.
La laguna de Chichancanab no tiene entradas ni salidas, ha estado aislado durante miles de años y por lo tanto ahí se han desarrollado especies únicas, especies endémicas que solamente encontramos en ese lugar, peces principalmente. Pero hicimos otro descubrimiento ahí que marcó un nuevo hito dentro de la evolución que tenemos aquí en la península de Yucatán. Siguiente. Bueno, la laguna Chichancanab es diferente a todos los cuerpos de agua que tenemos en la península de Yucatán. ¿Por qué digo eso? Si hacemos análisis de las aguas de Bacalar o de las lagunas que hay por aquí de agua dulce, encontraremos que la mayoría de ellas están saturadas de carbonato de calcio. Y la laguna de Chichancanab está saturada de sulfato de calcio. Entonces, este contenido hace muy diferentes las aguas de la laguna de Chichancanab. Entonces, aquí encontramos unas estructuras con un nombre raro, lo voy a repetir, estromatolitos. Son estructuras formadas, parecen piedras, pero no son piedras, son estructuras formadas por bacterias. Bacterias muy antiguas que se supone que fueron las que estuvieron aquí cuando empezó la vida en la Tierra. Estamos hablando de organismos que en otros países y en otra parte del planeta se encuentran únicamente fosilizados, como parte de organismos antiguos que vivieron en otras épocas del planeta y que empezaban a evolucionar en esas eras geológicas. Lo curioso es que aquí los encontramos vivos y coleando en la laguna Chichancanab. Siguiente. Bueno, aquí se ve medio turbio, abajo están unas estructuras medio redondas que son los estromatolitos. Siguiente, por favor. Aparentemente no tiene chiste, ahí tengo 4 o 5 oncolitos pequeños, parecen piedras, pero no son piedras, las piedras son formaciones geológicas, los estromatolitos son formaciones bacterianas, o sea, estas estructuras las forman los microbios. ¿Pero qué tipos de microbios? Microbios muy especializados que se llaman bacterias cianofitas. Y estas bacterias fueron los primeros habitantes del planeta hace millones de años. Y en ese tiempo formaron estas estructuras llamadas estromatolitos con esas bacterias que tienen arriba. Estas bacterias se alimentan de carbonato de calcio y liberan oxígeno. Y se supone que hace miles de años estos organismos formaron la atmósfera terrestre. Porque no hay ninguna otra hipótesis ni teoría que nos hable de cómo se formó la atmósfera terrestre. Porque la atmósfera terrestre se formó antes de que estuvieran las plantas que conocemos hoy. Las plantas realizan la fotosíntesis, tenía que haber oxígeno cuando se formaron las plantas. Pero cuando había aquella fase de explosiones, aquella fase de volcanes, aquella fase cuando no hay oxígeno en la Tierra, diferentes gases, neón, argón, dióxido de carbono y otros gases, nitrógeno, no había oxígeno. Y estos organismos se supone que en esa época se alimentaban de esos gases venenosos y liberaban el oxígeno. Y así es como se supone que se formó la atmósfera terrestre. Pero ¿qué están haciendo estos organismos millones de años después de su existencia? Pues es el gran misterio que tenemos aquí. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un acercamiento. El color verde que vemos de esta estructura es el color que le dan estas bacterias cianofitas, que están utilizando el carbonato de calcio del agua, lo convierten en sólido y liberan el oxígeno. Constantemente se ve que están saliendo burbujas de estas estructuras. Y no quedó ahí la cosa. Siguiente, por favor. Ahí vemos el tamaño más o menos de estas estructuras. Son de dos tipos: oncolitos, que son estas pequeñas, y estromatolitos, que son otras más grandes que vamos a ver por aquí. Siguiente. Se me cae una de mi mano y se quiebra. Y adentro encontramos que está lleno de almejas vivas. Adentro de la roca de esta estructura está lleno de almejas vivas. Siguiente. Ahora, ¿cómo pueden estos organismos vivir adentro de una piedra? Son almejas de agua dulce, pequeñitas, miden medio centímetro, pero viven adentro de estas estructuras. Empezamos a revisar la literatura. No se da en ninguna parte del planeta hasta ahorita conocido un fenómeno como el que se da en la laguna Chichancanab, de tener estos oncolitos con almejas vivas adentro. Entonces, conectándome con otras personas, con Valera Sousa, que están estudiando los estromatolitos que tenemos aquí en Cuatro Ciénegas, Coahuila, me decía que lo más probable es que las bacterias estén disolviendo las conchas
de las almejas que están hechas de carbonato de calcio y aprovechando ese material para seguir creciendo, aparte del carbonato de calcio que absorben del agua. Entonces estamos ante fenómenos fantásticos siguientes que se dan aquí en Quintana Roo y que hasta ahorita con estos estudios que estamos haciendo están saliendo a la luz como algo maravilloso, único en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos dejar estos tesoros a libre albedrío que se vayan a desbaratar? Hicimos lo mismo a través de un proyecto ecoturístico en la comunidad de Tsiuché. Ahora ellos llevan a los visitantes a ver los estromatolitos de Chichancanab con todo el cuidado que se requiere, a contar esta historia y aprovechar los recursos naturales que tienen en su comunidad para crear este autoempleo a través de la conservación de estos maravillosos recursos naturales que ni siquiera sabíamos que existían en el lugar. Siguiente. Bueno, todas estas fotografías que son acercamientos muy grandes fueron tomadas por Christian Ziegler, un gran fotógrafo de National Geographic que estuvo acá con nosotros para hacer este trabajo, y podemos ver la formación. Las fotos que vimos antes se ve la estructura rugosa, pero ya con un acercamiento podemos ver cómo no es una piedra, es una estructura biológica formada por bacterias que parece piedra, sin embargo no lo es. Y repito, uno de los organismos y de los sistemas productivos de oxígeno más viejos de la Tierra, que se supone formaron la atmósfera terrestre. Siguiente. Bueno, ahí tenemos las otras estructuras. Esos son ya los estromatolitos. Si ustedes ven, parecen piedras, pero no son piedras, son formaciones bacterianas de carbonato de calcio hecho por bacterias cianófitas. Si te paras, se quiebran, son muy frágiles. Siguiente, por favor. Ahí vemos estas estructuras, los estromatolitos. Aquí el nivel del agua está bajo, están secas por arriba. Cuando sube el nivel del agua, vuelve otra vez la vida de las algas y sigue creciendo la estructura. Siguiente. Siguiente. Y bueno, estas son algunas de las especies endémicas de peces exclusivas que tiene la laguna Chichancanab, que no las encontramos en ningún lado porque han evolucionado de una manera independiente en ese cuerpo de agua. Siguiente, por favor. Es una fotografía de la laguna Chichancanab. Siguiente. Y bueno, ya después de todos estos descubrimientos se habló con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se habló de los grandes recursos que hay en estas comunidades y ellos aportaron los recursos para tener una capacitación con la población local, para armar un proyecto ecoturístico, y ahora los visitantes tanto de Cantebó, donde está la cueva de las serpientes colgantes, como de Chichancanab, donde están los estromatolitos, han organizado y son los que protegen los recursos a través de viajes con una capacidad de carga muy ligera para conservar los recursos y tener autoempleo. Entonces aquí está un ejemplo de cómo descubrimientos científicos pueden hacerse una investigación que se aplique, una investigación aplicada. Después de la investigación científica aplicas esa ciencia y lo vuelves un proyecto para beneficio de la gente. Eso es también lo que trata de hacer el acuífero Maya. Siguiente. Aquí tenemos una foto de los estromatolitos de Bacalar. Los que conocen la laguna de Bacalar también tenemos estas estructuras, pero son totalmente diferentes a las que tenemos en Chichancanab, muy diferentes a las de Bacalar. Es otra dinámica, otro origen, etcétera, etcétera. Siguiente. Siguiente. Y bueno, este es el equipo con el que estamos trabajando. Yo solamente soy un miembro de ellos. Son diferentes buzos, espeleólogos, cartógrafos, arqueólogos, biólogos, locólogos y de todo tenemos ahí para poder hacer esto. Siguiente. Algunas de las expediciones donde estamos constantemente bajando a estas cuevas. La siguiente. La siguiente. Bueno, es todo de la presentación sobre el acuífero Maya. Espero que les haya gustado. Si alguien tuviera alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, voy a pasar al foro para hacer lo que sigue.